hay en 2014 un movimiento interesante que por supuesto supera los esfuerzos de Unidad Demócrata, un esfuerzo interesante del movimiento Sin Miedo, un partido pequeño que luego pierde su sigla y demás, pero que es el segundo en cantidad de cuentas en estas 3 redes sociales, seguido por Unidad Demócrata, que igual es una novedad porque uno dice ahí hay un equipo de campaña, porque ahí hay recursos, pero por lo visto no con esfuerzos suficientes en 2014, y seguido por el PDC y por supuesto con el Partido Verde, que en general en todo el estudio lo vemos en propaganda, lo vemos en información, lo vemos en redes sociales, etcétera, ha tenido muy poca visibilidad, ¿no? Entonces un poco el panorama, cómo se sale de las campañas electorales 2014. Y aquí vemos un poco la relación de los candidatos, los 5 candidatos que estuvieron en carrera en 2014, sus cuentas, con la salvedad de que al parecer solo Tuto Quiroga manejaba su cuenta personalmente y ocasionalmente, porque el resto eran cuentas manejadas por administradores. Y aquí hay un poco la relación de la cantidad de tweets. Si ustedes ven la cantidad de los tweets de la cuenta oficial del presidente, es realmente alta en comparación. Implica el 74% de los mensajes políticos de campaña de candidatos emitidos en ese mes son del presidente entonces candidato. Lo que ya les había comentado, una de las principales características en esta red, en esta campaña, es la ausencia de una de las principales características de las redes sociales: la interacción de los administradores de las páginas de fans de los candidatos presidenciales con las comunidades. Lo cual es rarísimo, porque sabemos, ya lo han debido ver en varias clases, entiendo que he visto algunas de las cosas que han mirado, la interacción es principio básico y característica básica de las redes sociales. Es muy extraño que la gente que ha hecho campaña, por lo menos en 2 partidos políticos que queda muy claro, en Unidad Demócrata y en el MAS, no hayan pensado que esto era importante, o no los alcanzó el físico y decidieron por estrategia concentrarse en otra red, probablemente Twitter, que sí, reitero, tenía muchos volúmenes. Respecto a memes, un poco la línea metodológica, que por supuesto ya la vamos a cambiar en los estudios que esperamos hacer ahora, era que tomábamos a los memes como una unidad gráfica separada. ¿Por qué? Porque aún veíamos algunos memes en Twitter en 2014 y no tenían tanta presencia en Facebook. Existían, pero no tenían la fuerza que han logrado tener en la última elección. Por lo tanto, no queda tan claro que Facebook es el espacio de los memes, lo cual nos queda claro después, sino que no sabíamos. Entonces dijimos, tomémoslo como unidad gráfica para entender un poco cómo cambian los lenguajes, las narrativas, los usos, etc. Entonces lo tomamos así, no como red, sino como una unidad discursiva, y por supuesto llegamos a la conclusión de que es un espacio lúdico. Aquí he puesto algunos, recordarán algunos de los memes. Siempre la parte más linda, yo creo, que de hacer estos estudios es irse a recopilar memes por grupo. Pero por supuesto que ya cuando pensamos en el referendo constitucional 2016 empezamos con varias dudas metodológicas respecto a cómo vamos a hacerlo, porque si bien el enfoque de este estudio que acaban de ver es desde las campañas y desde los equipos de campaña, cómo se organizan, cómo hacen los mensajes, cómo se cohesionan, etcétera, etcétera, es mucho más difícil hacerlo en el referendo 2016 porque no son las están puestas a la decisión del ciudadano candidaturas, sino opciones puestas en consulta, y que obviamente han aglutinado a actores distintos que van desde partidos políticos hasta ciudadanía. Entonces siempre es más difícil hacer el mapeo de los actores que han participado en esa campaña. Entonces una primera duda es si uno lo va a ver desde el enfoque de las campañas, pensando en que estuvieron organizadas, o si es que hay que mirarlo desde los actores que son diversos y producen distinto tipo de mensajes. Eso por un lado. Y por el otro, entender por supuesto que el tipo de elección es distinta, ¿no? Pero obviamente siempre se puede pensar en buscar algunos espacios, que es la idea, donde haya algunas continuidades o ocasionalmente algunas rupturas respecto a estas dinámicas que acabamos de ver. Entonces, como yo les había adelantado, esta es la parte en la que ingreso con muchas dudas, son dudas de mucho relevamiento de información que hemos estado viendo hasta ahora, de algunas lecturas que nos sirvieron en el anterior para ver cómo podemos enfocarlo incluso conceptualmente, pero que por supuesto se mantienen hasta el momento en hipótesis que se irán construyendo. Espero que llevándome muchos insumos de acá pudiendo construir algo con ustedes.
Por supuesto, la pregunta básica que nos hacemos pensando en los dos estudios es ¿qué cambió en el referendo constitucional 2016? Como ya les había señalado en el anterior, voy a tratar de hacer una estructura similar para ver qué se puede encontrar ahí haciendo algunas comparaciones. Por supuesto, lo primero fue ver desde qué enfoque conceptual podíamos hacer. Ya habíamos conversado de que utilizamos en uno, nos sirvieron mucho las nociones de transposición, transmediatización, espacio público, digital, tradicional, siempre reserva del debate. Y pensamos que se puede dar un paso más ahora en el referendo constitucional 2016, primero porque ha habido mucha, al parecer, más participación de más actores, son más diversificados, incluso los mensajes también lo son. Entonces pensamos que tendríamos que agarrar un foco conceptual más amplio. Y ahí es donde nos animamos a meternos en la noción de política transmedia. Si bien ya sabemos por el dato que han habido escenarios transmediáticos, volvemos a hacer el ejercicio que les voy a mostrar en un ratito de los hitos y los escenarios entre tradicionales y redes sociales, pero siempre pensando en dar un paso más, nos preguntamos qué es la política transmedia y nos damos cuenta de que ahí hay por lo menos una luz que nos puede alumbrar el camino de esta investigación. La política transmedia se entiende como esa combinación de medios tradicionales, como podrían ser la tele, la radio y la prensa, con plataformas. Una plataforma es cualquier espacio 2.0, es decir, una red social colaborativo que permite compartir contenido en YouTube, Facebook, aplicaciones para móviles, tabletas, etc. La historia se expande así a través de muchos medios y plataformas de comunicación, lo que habíamos hablado con la transposición. Lenguajes, códigos, discursos, narrativas se van transponiendo, generando una historia que es ya transmediática. Y aquí quizás está la peculiaridad que nos pone el principal conflicto de enfoque conceptual y de cómo se va a aplicar la metodología. En la política transmedia, los votantes y ciudadanos no son solo consumidores, sino que se convierten en prosumidores, que es una noción que hace referencia a que el ciudadano, los votantes, son a la vez productores y a la vez consumidores de información, ya sea información o propaganda. Ahí también hay otra disyuntiva de cómo cambia la información en tiempos de campaña, no solamente mirar los mensajes de propaganda y campaña, sino también cómo se generan los procesos de información y opinión. En síntesis, las coordenadas que definen a las NPT son narrativas políticas transmediáticas, que básicamente es la política transmedia. Son dos. La primera, la expansión del relato político a través de diversos medios, la transmediatización. Y la segunda, la colaboración del ciudadano votante en este proceso expansivo. ¿Cuál es el nivel que nos sube esta noción respecto a los escenarios transmediáticos? Precisamente esta segunda característica. En lo que yo creo que sí ha habido un aprendizaje es en la metodología. Como te comentaba, en 2014 nosotros iniciamos con unos supuestos que nos dejaban muy claro el escenario de la campaña. Habían equipos de campaña, habían partidos políticos, había medios de comunicación, también se estudian los medios de comunicación en el texto, y estaba la ciudadanía. No hacemos mucho énfasis en la ciudadanía, primero por cuestión de que queremos ver la campaña. Los libros en general se enfocan a ver la campaña desde la producción de la campaña, no tanto desde la recepción. Esa es una asignatura pendiente en las dos publicaciones. Pero entendemos que en este momento, precisamente por los resultados que alcanzamos en la primera, decimos algo es más complejo aún que solamente las campañas. Pero además el hecho de que la elección es distinta, el tipo de elección es distinta. Esta es pues una elección que es referendo, el referendo pertenece a la democracia participativa. Entonces todas esas nociones dicen hay que subir un paso más, y ahí es donde la búsqueda de escenarios transmediáticos nos lleva a pensar en una noción más grande. Como te reitero, es esa construcción, pero por lo menos esto como foco nos permite abarcar, entender que tenemos que mirar un poco más allá a otros actores en esta dinámica, y no necesariamente separados, sino insertos en toda la dinámica de campaña. Por lo tanto, se complejiza mucho, es bien complejo, un poco por lo que hablábamos fuera, que lo vamos a desarrollar acá, pero ahí sí hay un aprendizaje metodológico, es decir, hay que subir de grado en los niveles conceptuales porque son más complejos los procesos. Y ya como opinión personal a tu pregunta concreta, lo que sí creo que ha pasado, falta evidenciarlo,
en el dato es que hay cada vez más ingresos de actores. Eso por un simple dato de conectividad. Los datos de conectividad siempre van subiendo más, las tecnologías van avanzando más, la gente se conecta más por móviles, es decir, la conectividad está aumentando en Bolivia, por lo tanto es de suponer que ingresan más actores. Eso por un lado. Y por el otro lado, te reitero lo de la calidad de la elección, ¿no? Una elección de tipo, si se quiere, ciudadano y con las características de un referendo distinto a una elección general, demandará otro tipo de mirada a la campaña que es más compleja, ¿no? Y en redes es más compleja aún porque hay varios usos y varios actores. Bueno, en ese sentido, hacemos el mismo ejercicio de ver los escenarios transmediáticos y aquí ustedes me ayudarán a ver si está completo. Hemos tratado, he hecho varias consultas, creo que más o menos nos estamos acercando. Pero bueno, utilizamos una plataforma metodológica similar a la que habíamos... ¿Lo tengo? Creo. No, sí, esta sí. Lo tengo. Gracias. Similar para mirar qué pasaba en esto que ya habíamos visto con ustedes. Un primer dato es que, a diferencia de los 14 sucesos de campaña que identificamos en el anterior, en este solamente identificamos 7. Los voy a leer a continuación, me dirán ustedes si alguno sobra, si alguno falta. Pero básicamente vemos que hay una menor cantidad, la mitad exactamente. Y bueno, utilizamos el mismo esquema que ya lo conocen, así que voy rapidito con los hitos. Los hitos de los que partimos, mirar esta campaña que fue desarrollada entre el 2015 y el 2016, primero fueron, casi apenas iniciada la campaña, en noviembre, unas declaraciones del vicepresidente en la que señala que el sol se va a esconder y la luna se va a escapar. Eso genera, como acá ven, primero noticia, luego se muestra en los periódicos y luego tiene una repercusión en Facebook, en Twitter y finalmente en la televisión, porque se empiezan a generar muchos memes, la gente hace mucha la burla de esta declaración y empieza a generarse ahí una lógica de gente que empieza a posicionarse, si se quiere. Es muy prematura esto en la campaña empezó como empezó en noviembre, como a mediados, entonces a los días se lanza esta declaración y empieza a haber una dinámica. Ese es como un primer hito. El segundo, también en el mismo mes y a los días de ese hito, es la detención de la exministra de Desarrollo Rural y del senador Jorge Choque por el caso Fondioc, el caso Fondioc en general. Utilizo la detención como tal porque tiene una fecha en la cual se puede instalar en una línea de tiempo, pero básicamente es el tema de Fondioc que siempre estuvo presente en la campaña, por lo menos en un inicio. No había mucho de qué hablar, entonces la gente se prende mucho del hashtag Fondioc y por supuesto cuando esto se vuelve noticia, que obviamente es muy noticioso, empieza a haber mucho movimiento y muchas acusaciones respecto a los posicionamientos. En ese entonces lo que hemos notado es que empiezan a haber posicionamientos tanto de la gente que apoyaba la opción por el sí como de la opción por el no. Quienes apoyaban el no empezaron a cuestionar las detenciones, más o menos lo que decía discursivamente era que por qué los peces chicos y no los peces grandes, entre comillas, y que adjuntaban sus comentarios, su información junto a las etiquetas Fondioc y no. Pero no solamente eran ellos que hacían uso de esta información periodística, sino que también la gente del sí decía, apoyaban con las mismas etiquetas Fondioc y sí, diciendo que, no tengo acá, no lo he puesto seguramente por términos de espacio, pero básicamente lo que señalaban era que era el gobierno el que había empezado la investigación a través de la Contraloría. Entonces un poco los discursos, como que cada uno sobre este tema defiende que se está haciendo algo, que no se está haciendo nada, pero lo interesante es que desde las dos secciones que aún no estaban muy claras, empiezan a apoyar con el mismo hashtag Fondioc, algunos le suman no y otros le suman sí. Eso apenas iniciada la campaña. Luego otro de los hitos que hemos identificado ha sido este, que es uno de los más bonitos, que ha sido el video de Bolivian Wars, el despertar del sí. Este es relevante porque empieza a aparecer en redes sociales. Se acordarán que este es el 21 de diciembre, si no me equivoco el estreno de Star Wars fue el 17 de diciembre, entonces como a los 3-4 días aparece en la cuenta oficial del sí, que ya estaba más o menos identificada como somos cuenta oficial, es algo que le comentaba a la compañera. En el caso del sí,
las cuentas de Facebook y de Twitter se animaban a poner cuenta oficial por el sí. En el caso del no, no. Sí se nota que hay algunas que tienen más impacto, que están más organizadas, etcétera, etcétera, pero por lo menos en el relevamiento que hemos hecho hasta ahora, que es bastante grande de las cuentas con mucho ruido, no se ha podido identificar eso. Entonces en esta cuenta oficial por el sí aparece este video, que lo ha debido ver la mayoría, y si no, véanlo porque es alucinante. Y se hace un montaje de Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño, haciendo como la saga del trailer, de la saga del sí. Y esto llega a tener una repercusión que incluso aparece en medios de comunicación como CNN y EFE, agencias internacionales. Entonces realmente llama mucho la atención, creado desde redes. Y obviamente en el país casi todos los periódicos dicen el sí, empieza su campaña con Star Wars. Yo me he enterado haciendo el relevamiento de información, pero un mes después aparece un video que se llama, acá lo debo tener, no tengo el nombre, pero creo que se llama El despertar del pueblo, que es por el no. E igual es un montaje muy bien hecho, pero con mucha menor repercusión. Además que aparece un mes después, casi un mes exacto. Y obviamente eso tiene mucho menos repercusión en medios de información. Entonces es interesante porque el dato importante que relevaban los medios de comunicación era que ese video registraba más de 268.000 visitas, que es mucho en Bolivia. Y 3.000 me gusta, 5.500 compartidos, alrededor de 1.700 comentarios, es decir, mucho movimiento en ese post. Después de los hitos, otro que también está muy vinculado a las redes sociales es la factura por el supuesto corte de cabello del presidente, que ustedes se acordarán que empezó a salir en redes, nunca se identifica de dónde es una red, que por el no, que dice esto es una barbaridad, y empiezan a replicarla. Samuel Doria Medina lo replica en su Twitter, eso como que detona una reacción del gobierno. El gobierno sale junto con Rodolfo Paz y el ministro de la presidencia a decir que la factura era falsa, incluso dicen y aprovechan para decir que Samuel Doria Medina estaba mintiendo, que será la campaña por el no. Lo utiliza mucho y se maneja mucho en redes sociales, genera mucha indignación. También tiene repercusión en el momento electoral, que sale el ministro de la presidencia a decir esta factura es falsa, y quien lidera la campaña del no está mintiendo. Obviamente que eso quiere también en el momento electoral, y esto se hace público a través de las redes sociales. Como quinto hito, esto está también ordenado cronológicamente, está el caso de Gabriela Zapata y Camse, que seguramente es el que más repercusión alcanza a tener, porque ya esto es en febrero, muy cercano ya al día de la votación, y bueno, todo lo que conocemos. Creo que no vale la pena abundar en eso, pero obviamente hay también una dinámica de aparición, ¿no? Primero en la televisión local, en Santa Cruz, lo cual también es peculiar, hace recuerdo al tema de Ciro Zavala, porque es Carlos Valverde el que hace esta denuncia, y ese momento en Twitter, luego los periódicos lo agarran como portada al día siguiente, luego empieza a generarse memes en Facebook, luego lo agarran las agencias de noticias los memes en el Facebook, y luego finalmente repercute en un tema de televisión nacional. La televisión nacional es quizás la última que ingresa a esto, porque todo esto pasa en un día, pero nuevamente los escenarios transmediáticos, ¿no? Luego, casi inmediatamente a los días, aparece el tema del título de la licenciatura del vicepresidente, que parte a partir de una noticia de la agencia de noticias Fides, y luego pasa a Twitter, pasa a Facebook, ya se confunde mucho ahí dónde está rolando la noticia, pero obviamente tiene mucha movilización, muchos memes, mucha indignación en las redes sociales.